Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a este espacio a nombre de este gran equipo, de esta familia que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos puedes ver en vivo y en directo y también lo puedes hacer a través de Periscope. En Periscope estamos como rcr750, nos buscas allí, también nos puedes ver en vivo y directo. Pero si por X o Y razón estás ocupado mientras estamos transmitiendo nosotros, pues no importa. Nos puedes ver en diferido a través de nuestro canal de YouTube. En YouTube nos ubicas como RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar y no olvides, cuando estés en nuestro canal, por favor, regalarnos una suscripción, porque así nos ayudas a seguir creciendo en esa red y además te mantienes al tanto de cada uno de los contenidos que vamos subiendo a través de esa vía. Bien, mientras contactamos a Daniel, par de cositas. En primer término, comentar una entrevista que le hizo Patricia Yaniot a el que vendría a ser el delegado especial del gobierno de Joe Biden para los asuntos de América Latina. Y se trata de un funcionario de carrera de la burocracia de los Estados Unidos, de origen colombiano, pero ciudadano norteamericano, llamado Juan González. Ya creo que yo lo había mencionado por allí. Bueno, y a Juan González, ¿por qué lo traemos a relato? ¿Por qué lo traemos a cuento en todo este caso? Porque se le preguntó por el tema de Venezuela. Y Juan González ha dicho básicamente que con el tema venezolano, Estados Unidos en ningún momento quiere protagonizar, o mejor dicho, decidir qué es lo que va a ocurrir en Venezuela, sino que ellos más bien lo que están es tratando de empujar para que el chavismo y la oposición se sienten en una mesa en condición de iguales, lo cual no sé cómo lo van a lograr porque el chavismo y la oposición no son iguales en Venezuela. Para empezar, porque uno está armado y el otro está desarmado. Para continuar, porque uno maneja poder y el otro no maneja poder. Y bueno, por ahí un largo etcétera en el que si comenzamos no terminamos. Pero a final de cuentas que se sienten como iguales y que en medio de una conversación pues decidan una transición para el país. Y allí es cuando uno pierde la fe, ¿no? Porque si este es el abordaje, si esta es la aproximación que puede tener el Departamento de Estado para con Venezuela, bueno, aquí vamos a estar un ratico más, ¿no?, en esta situación. Y lamentablemente es lo que veo, es lo que siento y en consecuencia lo comparto con ustedes. Así tal cual, ¿no? Lo que estamos es buscando que se sienten y concuerden en un proceso de diálogo, un proceso de transición que los incluya a los dos. Imagínate tú. No es la palabra textual, pero es el espíritu más o menos de la declaración. La pueden ustedes buscar, está circulando profusamente en las redes. Creo que yo, de hecho, en mi cuenta de Twitter personal la he compartido con ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea textual de esa declaración y dice: la democracia en Venezuela no llegará mañana, tomará un tiempo. Tenemos que empujar para que el régimen se siente con la oposición y negociar una salida.
Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país. Mire, si a mí como venezolano me piden hablar del futuro de Venezuela, yo puedo decir re o fa, pero estoy seguro que el 80% por lo menos de los venezolanos no quiere que esto continúe. O sea, si esa es la pregunta. Ahora, señor González, eso no es lo determinante en esta situación. No es que yo quiera o no quiera, es que el chavismo deje o no deje. Y para que el chavismo deje, creo que el elemento a utilizar no es simplemente poner una silla, poner una mesa, el café y las galletitas para que comparta con la oposición un diálogo constructivo, como le gusta a uno mucho decir en estos lenguajes diplomáticos y este tipo de cosas, ¿no? Se trata más bien de crear la obligación de, se trata más bien de movilizar acciones para. Eso es lo que estamos nosotros tratando de abordar acá. No una situación donde, bueno, es que, porque uno lo que siente con estas declaraciones es que se sigue equiparando el tema venezolano al tema de un país, aquello que se habló mucho. En una época fue verdad, ya no es así. No, que Venezuela es una sociedad polarizada. Entonces, como usted tiene una sociedad polarizada, básicamente usted lo que tiene son dos bandos en pugna en un país. Y las sociedades polarizadas además conllevan a que esos dos bandos en pugna sean más o menos cuantitativamente igualitarios. Es decir, son más o menos el 50% cada uno de ellos de la población total del país, en términos de lo que representan. Bueno, ya usted puede ver que por supuesto que en Venezuela hay chavistas y antichavistas, eso es lo que ocurre, pero ya ese tema de la polarización ni siquiera es cierto, porque ya la base de sustentación del chavismo, aunque se diga que tiene ascendente en las clases populares todavía, porque las amarra por el estómago y lo que sea, yo estoy seguro que estamos hablando de un 20% si acaso, de gente que está comprometida con esto. Y comprometida hasta cierto punto, porque si hablo de los que están comprometidos a ultranza, hasta los tuétanos con esto, que son los altos jerarcas, bueno, tendremos a un 5%, que son los que realmente sostienen este proceder, son los que realmente sostienen este estado de cosas, son los que realmente nos tienen a nosotros sojuzgados, ¿no? Entonces, llevar la conversación, o mejor dicho, el planteamiento a un tema donde, bueno, no es que quepan los dos, pero es que no es que quepan los dos. Es que uno de esos dos es absolutamente mayoritario y no es por tratarse de mayorías aplastantes acá ni nada, sino que es casi que todo el país y el resto es una pequeña cúpula que sostiene sojuzgados a esa gran mayoría del país. Y el problema es que esa pequeña cúpula tiene una gran cantidad de elementos dentro del arsenal, y hablo a veces hasta literalmente porque es un arsenal, porque estamos hablando de armas, que la otra parte del país no puede contrarrestar y no lo va a contrarrestar en una mesa de diálogo, de hecho, porque allí no va a salir nada. Entonces es muy lamentable cuando uno, ojo, no estoy cargando contra este caballero que es un funcionario de carrera, hace lo que supuestamente le corresponde hacer un funcionario de carrera, un burócrata, y lo digo en el mejor sentido del término, no estoy poniendo el sentido burócrata como es el sentido que nosotros tenemos aquí en Venezuela, por ejemplo, donde los burócratas son unos inútiles, sino que es una persona del aparato, pues el engranaje de la administración de gobierno, tal cual se entiende en los Estados Unidos de América. Pero no hay ninguna novedad allí, pero a mí cada vez que leo estas cosas se me disminuye un poco el ánimo, ¿no? Porque uno siempre piensa que los gringos están un paso más adelante y a veces parece que no. Entonces, ese es el tema, la comprensión del problema. Partamos de una buena comprensión del problema para llegar, por supuesto, como todo en la vida, a una solución adecuada del problema. Si no, va a ser muy complicado, bastante complicado. De hecho, para muestra un botón, hoy es 23 de febrero. Y febrero, que es ese mes complejo en el que ocurrió el Caracazo, en el que ocurrió la primera intentona golpista militar de los tiempos modernos en Venezuela, con el protagonismo de Hugo Chávez, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández, etcétera, que es un mes absolutamente convulso. Fue escenario el mes de febrero, específicamente el 23 del mes de febrero de hace 2 años, de un momento que pretendía ser épico y de épico ni el nombre terminó teniendo. Y es lo que muchos creímos, ¿no? Que era aquel intento, quizá la primera acción contundente, o lo que pretendía ser la primera acción contundente del llamado gobierno interino, para tratar de ingresar con ayuda humanitaria a Venezuela, cuando ya hace 2 años el problema era complejo, y de hecho creo que en ese momento era cuando ya se dijo, bueno, esto no da más, y aquí hay que meter insumos médicos,
hay que meter material médico quirúrgico, hay que meter alimentos básicos para que esta gente pueda medio aguantar el golpe que le está infringiendo con ese mazo, no solamente Diosdado Cabello, sino todo el chavismo, ¿no? Pero no fue. Esa es la historia de lo que no fue. 2 años después, el planteamiento de la ayuda humanitaria va a ingresar sí o sí, quedó desvanecido en el aire. Y básicamente nosotros, desde ese mismo momento, desde esa misma tarde en la que, por cierto, yo estaba acá en la estación, conversando con distintos amigos de la estación y viendo las cosas ocurrir, yo dije, la cosa no pinta bien. Porque uno se hizo ideas, ¿no? Y esto tiene que ver también con la administración de gobierno de los Estados Unidos. Uno decía, si la ayuda humanitaria no entra a Venezuela, si la ayuda humanitaria de hecho es prácticamente carbonizada, como fue en un par de los camiones que trataron de entrar por la frontera en Cúcuta, allí lo que viene es candanga con burrundanga. Ahí viene una respuesta contundente. Nunca apareció. Y los relatos de las personas que allí estuvieron, conozco varias personas que estuvieron a título de ser desde espectadores hasta personas que estaban involucrados en el tema humanitario, hasta militantes políticos de los partidos de ocasión, principalmente Voluntad Popular y Primero Justicia, hablan de un proceso que estuvo absolutamente inmerso en un mar de desorganización. En un proceso que realmente, desde que se concibió, realmente nunca pensó en que iba a ser exitoso. Se trató más bien de una puesta en escena a ver si, a tirar la parada, a ver qué salía. Y yo lo lamento mucho porque creo que existieron en aquel momento suficientes venezolanos que creían que eso sí era un sí o sí. Y no lo fue así. De hecho, de toda la historia, donde quedan las fotografías, y ustedes las pueden ver en distintos portales noticiosos que hoy recuerdan este hecho también, de los camiones calcinados literalmente, con la ayuda humanitaria calcinada, ustedes van a encontrar además un correlato negro del manejo de la situación de varios personajes dentro de la oposición venezolana. Y por allí de pronto surge el nombre del diputado Superlano, Freddy Superlano. Por allí de pronto surgió también el tema del diputado Sergio Vergara, por el tema de la logística en Colombia y personas allegadas al mismo que luego salieron señaladas por presuntos actos de corrupción con el tema de la manutención de la que había sido, con la que se había comprometido el gobierno interino con respecto a militares que brincaran el charco, es decir, que salieran del chavismo para pasarse a las filas leales de la opción democrática venezolana. Y que, en medio de ese trajín terminaron en hoteles en la frontera, pues colombo-venezolano, pero del lado de allá, del lado colombiano. Y todo aquel escándalo producto de las facturas y del pago de dichas facturas en los hoteles, donde supuestamente unos dineros también se perdieron. Este tema, por cierto, que luego fue conocido por el trabajo, digamos, de investigación y de divulgación que hizo Orlando Avendaño en el Pan Am Post, es un tema que cayó o recayó en la justicia colombiana y sobre el que al día de hoy todavía creo que no hay una conclusiva. Es una investigación que cayó en Fiscalía Colombia, creo. Y no sé, pero yo no recuerdo que haya conclusiones sobre esto. No sé si es que la no producción de conclusiones es una conclusión en sí misma, es decir, que es que todo era un falso testimonio. Son injurias las que se le levantaron a estos allegados a varios diputados de Voluntad Popular y de la oposición. Capaz era toda una mentira. Yo recuerdo a una dama de apellido Barrera y a un joven de apellido Rojas. No recuerdo los nombres, pero no sé, creo que era Rosana Barrera o Susana Barrera, no recuerdo el nombre de ella. Y un muchacho de apellido Rojas que tenían algún nexo familiar, uno de ellos o los dos, con el diputado Sergio Vergara, y que fueron prácticamente las personas destinadas a cuidar la logística de estos militares en la frontera. Bueno, esa gente declaró, se defendieron, por supuesto, y esto, repito, recayó en justicia colombiana. Al día de hoy, yo no sé si es que me he perdido la película, pero al día de hoy yo no recuerdo una conclusión sobre esto en la Fiscalía de Colombia. Y lo digo y lo demando porque como parte interesada, por supuesto, del asunto, al ser venezolano, porque uno siempre tiene expectativas de que la justicia
en los países ajenos a Venezuela sea justicia de verdad y haya investigaciones y haya fiscales de verdad y haya responsabilidades asignadas y haya, por supuesto, cumplimiento de la pena, si es que es el caso, si es que hay una persona que resulta condenada por un delito. Ahora, pero con este caso, repito, o mi memoria es muy mala, que pasa mucho, porque a mí se me olvidan mucho las cosas, de tantas cosas que veo todos los días, o realmente no se ha producido una conclusión y eso lleva a dos interpretaciones. O esto se le echó tierrita y no sé qué pasó allí, y hay demasiados motivos interesados de mucha gente para que aquí no haya una conclusión, y la justicia colombiana es endeble con esto, o realmente no hubo mayores aspavientos y escándalos con las conclusiones del caso, porque no había nada de fondo y todo era absolutamente, malsano, malintencionado y absolutamente, por supuesto, falso. Pero eso es lo que tenemos nosotros. Después de ese 23 de febrero, por supuesto, ha sucedido una especie de vorágine de ida y vuelta con los acontecimientos del llamado gobierno interino, que luego decantaron hacia mitad del año 19 con pocos meses después de este tema de la ayuda humanitaria, con primero el evento de la Carlota, donde Leopoldo López sale en libertad, luego unos procesos bien truculentos de diálogo donde se convoca primero al Reino de Noruega y luego se suma a la comparsa la isla de Barbados en el Caribe, unos procesos que no dejaron nada, hablando de diálogos. De allí en más, ya en el año 20, un poco antes quizá, o no, ya había comenzado la cuarentena por la pandemia, la ocurrencia de unos hechos todavía, creo que no suficientemente interpretados por falta de elementos probatorios o de falta de elementos fehacientes de la situación, todo lo ocurrido con la operación Gedeón en las costas venezolanas, en Chuao y en, creo que las costas de Vargas, creo, en las costas, 2 puntos de las costas venezolanas, uno de ellos Chuao. Entonces, el caso es el siguiente. Después de todo aquello, después de que todo lo que ocurrió en la frontera colombo-venezolana, nosotros hemos asistido a el desmoronamiento de las invectivas y las intentonas del gobierno interino. Lamentablemente ha sido un camino bastante espinoso, ha sido un camino bastante complejo y donde, en 2 años que se cumplen hoy, creo que el saldo no es como para alegrarse mucho, ¿no? Y lo digo no solamente a título de los que son detractores de Juan Guaidó y de la figura del gobierno interino, sino para el conjunto de los venezolanos, porque pensamos, porque no voy a hablar en tercera persona, pensamos que esta vez sí, y parece que no, porque uno también asumió que terceros países, fuera del elemento y del campo de juego venezolano, estaban más que absolutamente comprometidos con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela, y no, parece que todo tiene sus límites, ¿no? Empezando por Colombia y continuando por Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero harina de otro costal. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con Y Así Nos Va. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal.
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, el caso de Guillermo Zárraga, trabajador petrolero, detenido en noviembre del año pasado, es un caso verdaderamente interesante. Termina desaparecido el día, a ver si lo tengo por acá, en el mes de noviembre del año pasado. Su familia empieza angustiada a buscarlo por aquí, por allá. Él vive en el estado Falcón. Ya les dije que es trabajador petrolero. Se traslada en principio la familia a la sede regional de la FAES. No lo consiguen. Se van a la DGCIM, no lo consiguen. Se van hasta el SEBIN, no lo consiguen. Terminan enterándose por una llamada telefónica del propio Guillermo, su esposa, que estaba en Caracas. Lo habían trasladado a Caracas. Estaba en la DGCIM, pero en Caracas. Y él le dice, por vía telefónica, que estaba haciendo un trabajo en Caracas para no angustiarla y le dice: dile a los vecinos, dile a los familiares que no estén levantando más chispas con mi caso, que no estén ventilando la denuncia, que le bajen el tono a la denuncia. Cuando yo termine acá me van a trasladar otra vez a Falcón y no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada al punto de que Guillermo termina presentado en tribunales el 24 de noviembre. Le terminan imputando terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y lo dejan recluido aquí en Boleíta, en la DGCIM, acá en Caracas. ¿Y por qué todos estos delitos? Bueno, supuestamente porque el señor Guillermo Zárraga estuvo implicado en unas explosiones que acaecieron en octubre de ese propio año pasado, 2020, en las refinerías de Amuay y Cardón. De estas explosiones que siempre se ven por malos manejos de las refinerías cada vez que las activan y las desactivan acá. Para conversar sobre este caso, el caso de Guillermo Zárraga, tenemos con nosotros a su esposa, la señora Ana Medina Zárraga, en la línea telefónica. Ana, ¿nos escucha? Sí, cómo no, claro. Bienvenida, Ana. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es esto que su esposo, además porque estoy viendo, termina detenido, prácticamente como decimos nosotros, lo ruletean por todo el estado Falcón, lo trasladan a Caracas, luego lo vuelven a mandar a Falcón, termina acá presentado en tribunales? Y dicen que está metido en traición a la patria, que está metido en actos terroristas, por unas explosiones en una refinería, en las que entiendo, él lo señalan por Amuay y por Cardón. Pero entiendo que, por ejemplo, en Amuay nunca había trabajado. En su hoja de servicio está que nunca ha trabajado en la refinería de Amuay. Y en Cardón, ha señalado usted previamente en otras conversaciones con otros medios, que su esposo tenía 19 meses que no iba a la refinería porque lo habían suspendido por haber estado presente en una marcha o en una concentración que hizo en el estado Juan Guaidó, y de allí lo desincorporaron de la actividad laboral. ¿Cómo es esto? No comprendo. Bueno, imagínese usted cómo estamos nosotros cuando nos enteramos de toda esta situación. Pues mi esposo, en verdad, no es ninguna activista política, simplemente estuvo en Caracas en algo que había ya, que iban a hacer una presentación para recuperar la industria petrolera, pues. Y él fue invitado y lógicamente él, como por amor a su trabajo, por la pasión que él tiene de siempre
querer prosperar en sus labores que él había hecho, o sea, tantos años en la industria petrolera, él decide participar, pues. Lógicamente, a él en ningún momento le dijeron acá en Falcón que el señor Guaidó iba a estar presente en esa presentación, Okay. o sea, la recuperación de la industria petrolera. Sí. Entonces, siendo él un trabajador petrolero de tantos años y formador, porque no es solamente que él permanecía en una refinería, no, él fue formador de muchos gerentes, de muchos empleados que están allí, que él los formó, pues, porque él no solamente era, como le digo, operador de planta, sino que él llegó a ser facilitador y formó a más de 3,000 personas que pasaron por la refinería. ¿Cuántos años tenía su Entonces, esposo, Ana, en la industria petrolera? ¿Cuántos años de servicio? Bueno, imagínate, él entró a la refinería en el 82, o sea, tenía 37 años. Trabajando Y en la bueno, industria. el día que a él cuando él llega a la refinería a presentarse a trabajar normal, la semana siguiente de haber estado en el evento, unos días después, bueno, le quitan la ficha, pues. Ya. Y le dicen que se retire de refinería, pero nunca le dicen el motivo ni las razones de por qué lo están sacando de la refinería. Ujú. Entonces, luego que se entera de lo sucedido, y bueno, él interpuso por un despido injustificado y él ganó su reenganche, pues. Ujú. Pero hasta el sol de hoy nunca se ejecutó, porque la fiscal siempre decía que se eran órdenes de arriba, y hasta que de arriba no le dijeran a ella que él entrara de nuevo, no iba a poder entrar. Claro. Y bueno, por ahí empezó todo esta tragedia para nosotros. Lamentablemente él está en curso en esto no por él, porque él no es ningún delincuente. Él es un hombre profesional, es un hombre honesto, es un hombre justo, que bueno, imagínate, toda su vida entregado a la refinería, donde él forjó su familia, todo, pues. Claro. Ahora esté pasando por esto, que lo quieren involucrar, pues, y de hecho lo involucraron, lo montaron en toda esta tramboya. Ujú. Y ¿qué te podría decir? O sea, que ya no conozcamos, o sea, yo quisiera más bien es hablar y decir cosas buenas de mi esposo, que es lo que realmente es él, pues, ¿me Claro. entiendes? Que eso no se ha dicho tampoco, porque ya lo que nos está pasando en cuanto a cómo entraron a mi casa, a cómo vino el primero, fue el 11 de octubre, Ujú. que vino una comisión del SEBIN, de Punto Fijo, y lo interceptó en la Plaza Urdaneta, y le dijo, bueno, que los acompañara, que le iban a hacer una entrevista de trabajo, el cual estuvimos allá porque él tuvo que pasar por acá con la gente de la comisión a retirar su cédula, porque él andaba sin cédula, porque lo que salió fue a una cuadra de aquí de la casa, bueno, menos de una cuadra, a la panadería a comprar un pan para el desayuno, y nos conseguimos esa sorpresa. Claro. Yo decido irme con él, porque yo le digo, no, es que ustedes se están llevando detenido a mi esposo, pero ¿por qué no? Que no es una detención, es una entrevista a la que él va. Y yo digo, bueno, májame el favor, pues, yo me voy con mi esposo. Si yo no voy con mi esposo, yo no le voy a entregar la cédula. Ellos hicieron una llamada y accedieron a que yo me fuera con ellos. Nos llevaron ese día iban a ser las 9 de la mañana, hasta Punto Fijo, y de allí nos retornamos como hasta a las 5 de la tarde, pues. Ellos mismos nos trasladaron de nuevo hacia acá, Coro. Y bueno, allí estuvo él, hicieron una serie de preguntas, todo relacionado con su trabajo. Señora ¿Cómo así? señora Ana Medina, y una pregunta, su esposo, ustedes vivían en el estado Falcón, su esposo está detenido acá en la DGCIN en Caracas, y de hecho Ajá. con todas estas acusaciones. ¿Usted ha podido venir a verlo después de esta detención desde noviembre, o no está prácticamente incomunicado? ¿Ha podido comunicarse con él, algún medio? Bueno, sí. Yo he podido 2 veces nada más, en los 101 días que tiene mi esposo hoy, Ujú. en el DGCIN en Boleíta, yo lo he podido ver 2 veces.
porque es que no, o sea, para mí es muy difícil el traslado hacia Caracas. Claro. Entonces, imagínese usted la situación. A nosotros, la preocupación más grande de todo lo que le han montado a mi esposo, cuando nosotros aquí el 14 de octubre a las 3 de la mañana, salta una comisión, la pared del frente de mi casa, luego acceden a lo que es el porche y me tumban la puerta, donde todos los vecinos salieron. Esto fue tan horrible, armados, y de aquí sacan a mi esposo, pues. Claro. Pero ellos ahora alegan de que mi esposo, ellos nunca lo detuvieron aquí, pues, sino que lo detuvieron en la plaza. Uh-huh. Entonces son cosas que yo digo, ahora, ¿dónde está la justicia en nuestro país con todas estas atrocidades que están haciendo, pues, Claro. en el caso de mi esposo? Claro, Ana. Bueno, le agradecemos muchísimo por su testimonio y le dejamos esta tribuna abierta para divulgar cualquier avance de su esposo, el caso de su esposo, el sindicalista petrolero Guillermo Zárraga, detenido en noviembre del año pasado en el estado Falcón y detenido actualmente en los calabozos de la DGCIM acá en Boleíta, en Caracas. Un gran abrazo desde Radio Caracas Radio, Ana. Bueno, si me permiten un ¿Cómo no? segundito más, Adelante, ¿cómo no? mi esposo mañana va a hacer la audiencia preliminar a las 9 de la mañana. Es lo que está Entonces, previsto. bueno, Uh-huh. aló. Sí, le escuchamos, Ana, adelante. Ajá, mañana va a ser la audiencia a las 9 de la mañana. Bueno, y inicialmente mi esposo le habían imputado unos delitos, Sí, que fueron los que mencionaste al principio de la entrevista, sí. y ahora son otros delitos, pues ya no son los mismos delitos. Ajá. Ahora es revelación de información confidencial, Ok. y asociación. Eso es lo que O sea, a lo que está ahorita. Quitaron en el la delito, palestra. quitaron Ujú. el delito de terrorismo y el de traición a la patria. Que De traición a la paz. claro, son delitos. Además, el tema de traición a la patria es un delito militar. Eso no tiene sentido que se lo imputen a un civil. Eso es una cosa absolutamente anormal. Una cosa que no tiene sentido. Pero bueno, No, y mi esposo es inocente. O sea, eso es algo absurdo que me lo quieran involucrar, porque ya lo están involucrando con el caso del gringo Matthew Young, Ujú. que ni siquiera sabemos quién es ese señor, Ujú. que lo que conocemos de él es que fue detenido el 9 de septiembre, lógicamente en Falcón, Ujú. pero o sea, ninguna relación. Pues mi esposo iba para 2 años fuera de la industria petrolera. Imagínese usted, o sea, es una locura, pues, o sea, no. sí, no hay por dónde ¿Qué agarrar. le podría decir yo? Claro. Gracias, señora Ana, por compartir su historia con nosotros el día de hoy, la historia de su esposo. Un gran abrazo desde Caracas, Radio Caracas Radio. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con Daniel, que está en línea allí, y los comentarios sobre este caso y otros comentarios sobre otros temas. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM.
De vuelta en Y Así Nos Va. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Saludos para ti y para todos los que a esta hora se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. El tema de hoy nos deja claro cómo se ven las cosas en el universo venezolano y la diferencia con el resto del mundo. Te informo, Neomar. La discusión en el mundo sobre el tema de la jornada de vacunación. Cada ciudadano, para ser inmunizado frente al virus, debe ser vacunado 2 veces. Es decir, debe usarse 2 dosis para su inmunización. En la gran mayoría de los países del mundo, sobre todo fuera de Latinoamérica, se están utilizando criterios para lo relacionado a la vacunación, pero con orden y con igualdad de acceso y oportunidades. Por ejemplo, aquí en Alemania, donde también hay críticas, porque todavía la marcha es lenta, se establece que serán vacunados primero los mayores de 70 años y luego serán vacunados y así van a ir bajando. ¿Y cuándo vacunarán a Angela Merkel? A Angela Merkel la vacunarán cuando por su edad y por la zona donde vive le corresponda. O sea que por ser la jefa de gobierno no se va a vacunar de primero. No. Ajá. Eso está ocurriendo más o menos así en algunas partes, en otros países del mundo, hasta el punto que de que hay otros casos. El caso de Vladimir Putin. Vladimir Putin no se ha podido vacunar porque la vacuna rusa aún está, o sea, ya superó las fases de comprobación y de eficacia en menores de 60 años, pero no en mayores de 60 años. Entonces él está esperando que se confirme que se puede usar en mayores de 60 años para él vacunarse. En el caso de Latinoamérica, vemos el problema en Perú, donde llegaron las vacunas y salieron personajes y personajitos del gobierno peruano y de la política peruana a que le pusieran a ellos primero la vacuna, primero que todos. Y cuando ya eso se estaba convirtiendo en un escándalo, empezó el tema de la xenofobia para los venezolanos y taparon el escándalo con eso. Eso te lo dice todo venezolano que esté en Perú, sabe que el tema de la xenofobia en Perú y de los casos de estos asesinatos, todo el rollo, empezaron cuando estaba en su mayor nivel el escándalo por las vacunas. En España se hizo un cronograma de vacunación y los miembros del gobierno chavista español se han burlado y se han ido a vacunar ellos por su cuenta. Burlándose del cronograma establecido. No, vacúname a mí primero, porque soy gobierno. Para algo llegué yo al gobierno, dirán ellos, ¿no? En Colombia está más o menos el mismo problema. Porque dice, bueno, que en Argentina pasó más o menos lo mismo. Pusieron un cronograma y fue gente a vacunarse aprovechándose de su cargo. En Colombia, el ritmo al que llegan las vacunas es exiguo, lento. Pero en el caso de Venezuela, las cosas son como son. En el caso de Venezuela, el régimen venezolano es lo que es, no puede ser otra cosa. Entonces ellos salieron de una, pues, a la primera. Y dijeron, mira, nosotros no vamos a engañar a nadie. Nosotros nos vamos a vacunar primero nosotros. Los jefes, los capos.
Después las que vengan para el pueblo, pero primero a los jefes aquí. Y después el perraje. Claro, los tipos ya el chavismo llegó a su nivel de cinismo, a su nivel de desfachatez, a su nivel de contumacia, a su nivel de caradurismo. Los tipos siempre sencillamente dicen, yo hago lo que me dé la gana. ¿Y qué? No, primero los jefes, primero los militares, primero los diputados, primero y después vacunarán así de esa manera. Bueno, es una gran irresponsabilidad, obviamente, pero a cada quien le toca lo que le toca. Ahora, Neomar, lo que a mí sí me preocupa es la información con respecto a la vacunación. Y yo me he ceñido y he investigado, he buscado información al respecto, trato de verificar con fuentes serias, no con estas fuentes oficiosas de gente que tú sabes, ni con repetidores de tonterías. Gracias al médico pediatra Alejandro Crespo Freites, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Aragua. Es un señor que es no solamente pediatra, sino consejero en lactancia materna y gerente de salud pública. Es decir, ese tipo de gente que hará falta al momento de la reconstrucción o de la construcción de un nuevo país para que tengamos un sistema sanitario real. Y un saludo a la gente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. He estado en su sede en Caracas en algunos eventos. Saludos al doctor Godoy, al doctor Uniades Urbina, a nuestra querida doctora Mondolfi, que siempre nos hacía llegar las invitaciones también a tantos eventos buenos allí en esa sociedad. El doctor Alejandro Crespo Freites, a través de su cuenta en Twitter, nos ha hecho un gran favor. Ha publicado el análisis de los datos del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna Sputnik 5 del Instituto Gamaleya de Rusia, que aparecen publicados en una revista científica llamada The Lancet, porque para los que no lo saben, todos estos avances científicos tienen que ser publicados en revistas científicas arbitradas, donde hay un comité que lee el informe, que verifica, que contrasta, y que al momento de publicarlo, no solamente publica lo que dice el científico Neomar Hernández que hizo el hallazgo, sino lo que dicen los científicos que formaron parte del comité de la revista para verificar que ese hallazgo sea cierto y verdadero. Dice el doctor Alejandro Crespo a través de su... Síganlo en Twitter, por favor. @AleCrespoF. Y dice el doctor que el análisis está publicado en la revista The Lancet. Dice además que la ciencia supera a la política siempre, y yo estoy de acuerdo con eso. Y él pone el enlace para que usted vaya y lea directamente lo que dice la revista sobre la fase 3 de prueba, pero él nos da algunos datos. 1. La vacuna Sputnik 5 utiliza plataforma de vector viral no replicante, es decir, un virus que sirve de transporte para llevar la información a nuestro sistema inmunológico, pero no puede reproducirse en nuestro cuerpo. Esa tecnología es muy conocida y utilizada en el mundo de las vacunas. Es la misma plataforma, la que usa la vacuna rusa, es la misma plataforma de AstraZeneca, de Johnson & Johnson y de CanSino. La diferencia es que utiliza vectores diferentes en cada dosis para superar cualquier inmunidad preexistente. Esa fórmula le funcionó a Gamaleya con su vacuna para el ébola. Es decir, el laboratorio que está sacando la vacuna para esta enfermedad del COVID tiene una muestra exitosa de vacuna para el ébola. Imagínense ustedes de qué instituto estamos hablando. La vacuna rusa Sputnik 5 debe darse cada dosis con 21 días de diferencia para poder inmunizar correctamente a la persona. El estudio lo hicieron con más de 20,000 voluntarios en varios lugares de Rusia y fue controlado. Algunos recibían vacuna, otros recibían placebo. Fue doble ciego, es decir, el investigador y el voluntario no sabían si estaban recibiendo la dosis real o la dosis placebo.
y fue aleatoria porque asignó al azar a 3 personas para la vacuna y 1 para el placebo. Es decir, no la hizo la prueba, no la hizo el CNE con las máquinas de Smartmatic, la hicieron científicos serios. Ni la hicieron 4 tuiteros conspiranoicos que graban en la oscuridad de la noche sus videos para ponerlos en YouTube y monetizar las estupideces que dicen. Lo hecho gente seria. Dice el doctor Alejandro Crespo, es segura la vacuna. Los efectos adversos severos se encontraron en 0,3% de los pacientes no relacionados con la vacuna. Es efectiva porque evitó la enfermedad en el 91.6%, evitó que se contagiaran el 91.6%, pero en los que se contagiaron, ese 9% que se terminó contagiando, no alcanzaron el grado severo de la enfermedad. Es decir, el 100% de los que recibieron la vacuna evitaron padecer el COVID severo. Dice el informe además que la inmunidad aumenta a partir del día 18, luego de la administración. Podría requerir una sola dosis, aunque todavía esto está sometido a estudios. No necesita ayudantes para generar inmunidad, es decir, no necesita otros medicamentos para colaborar con la inmunidad. Y aquí hay unos datos importantes. ¿Y por qué estoy leyendo yo todo esto, Neomar? Porque es que esta es la vacuna que entiendo se va a utilizar en Venezuela. Y hay muchas dudas, yo creo que es mucho miedo con con esto. que estas cosas se sepan. Claro. Mira, te dice aquí el siguiente dato. En la forma líquida requiere temperaturas de menos 18 grados para su almacenamiento. Es decir, se requiere refrigeración. Pero está aprobada, si no es en forma líquida, sino en polvo liofilizado. Puede almacenarse entre 2 y 8 grados centígrados, que es la temperatura de nevera, como nos explica muy pedagógicamente el doctor Alejandro Crespo. Y eso hace más fácil su comercialización en el país. Los puntos débiles, porque siempre lo hay, porque nadie es perfecto, nos dice. El 98.5% de los voluntarios era de raza blanca. Es decir, no se incluyeron datos en el análisis de ningún país fuera de Rusia, y eso incluye a Venezuela. Es un dato importante. ¿Okay? El 60% de la muestra eran hombres y solo 10% eran personas mayores de 60 años, lo que decía al inicio. Y no incluyó niños, pero ninguna prueba, ninguna vacuna ha incluido niños en su fase de prueba, obviamente. Fue criticada previamente por la premura de las declaraciones y por la falta de transparencia, pero los datos finales son claros. Dice el doctor, y esta es su opinión, el doctor Alejandro Crespo Freites, que la publicación fue hecha en una revista de alto impacto que es auditable, verificable y replicable. Y que la conclusión es: la vacuna Sputnik 5 demuestra ser segura y efectiva, y esto es ciencia pura y cruda. Eso es lo que hay científicamente sobre la vacuna Sputnik 5. Si a alguien le viene a echar un cuento sobre la vacuna rusa, si alguien viene a echarle algún cuento, que se lo dé con datos reales, con una publicación científica. No porque se lo dijo @el loquito binario corneliano de los palotes, que lo sacó de un canal en YouTube, de un tipo que cree en extraterrestres y en la llama violeta. Por favor, que estamos hablando de la salud de la gente y de la preocupación genuina de la gente por ser vacunada en medio de una pandemia. Vamos a ser responsables, además. Claro, y hay muchas preocupaciones porque uno sabe lo que es la Rusia de hoy. Ahora, esas preocupaciones es bueno que se cotejen con este tipo de datos. Te voy a hablar de lo más terrenal cuando tenemos que ir al corte. Mi mamá dice, yo no me voy a poner una vacuna rusa ni a tiros, habrá que ver. Entonces, la amarras. La tendré que amarrar y ver por qué. Yané, déjate de cómicas, Yané. Me dice, yo no me voy a poner una vacuna rusa. Yo le digo, bueno. Bueno, aunque en realidad, Yané, no te la puedes poner todavía porque me vas a perdonar lo que voy a decir, pero tengo que decir, tú eres mayor de 60 años. Todavía no te la puedes poner. No se puede poner la vacuna todavía. Tienes que esperar que se pruebe. Ella va a entrar en el grupo de Putin, ¿ves? En el grupo de Putin. Oye, sonó feo eso, le respeta. No, pero ella va en el grupo porque Vladimir Putin, Entonces, ¿cuánto tiene? dicho de esa manera, suena feo, en el grupo de Putin, suena feo. Ah, ¿verdad?
Oye, qué feo. Sí. Disculpa, madre. Sí. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate que hay un escándalo con otra casa de vacunas que es la famosa AstraZeneca, ahorita en Europa, Daniel, porque Reuters ha destapado una filtración que ocurrió entre las conversaciones de las autoridades de la Unión Europea y AstraZeneca sobre lo que va a ser el incumplimiento del acuerdo inicial de suministros de vacunas que tenía esta casa, que es, entiendo, es mitad, bueno, no sé si mitad, porque no sé cómo van las acciones allí, pero que tiene componentes de propietarios estadounidenses y suecos, ¿no? Porque ellos habían prometido que para este segundo trimestre que viene de 2021, ellos iban a suministrar 180 millones de dosis, échale tú, y ya han admitido frente a las autoridades de la Unión Europea los enlaces que hay para coordinar todo este programa de vacunación en los distintos países del bloque, que van a darle menos de 90 millones de dosis, es decir, menos de la mitad de lo que habían prometido. Hay un tema con una crisis en los suministros y no van a poder dar ni con la mitad del acuerdo inicial que tenían. Allí me imagino que la UE va a tener que buscar alternativas, ¿no? Con otras casas de vacunas, con otras casas médicas, para el tema de lo que era un programa en el que se pensaba, Daniel, que fíjate tú cómo es el mundo, donde las cosas avanzan, que para el verano, ya por ejemplo, en la Unión Europea, el 70% de los adultos tenía que estar vacunados. Tú para el verano tenías que estar listo ya, vacunado. No sé cuándo te toca en Alemania, pero el estimado era que en general en la Unión Europea para el verano... Aquí el estimado es, y por eso es que aquí había un plan establecido más o menos de esta manera. El plan es retrasar lo más posible la reactivación. ¿Ok? Extender el lockdown hasta el 7 de marzo, porque se pensaba que ya en febrero empezaba la vacunación masiva. Si empieza la vacunación masiva, puedes ir abriendo el lockdown a partir de marzo y sigues la vacunación, y con el aumento de las temperaturas se comprobó que la velocidad de contagio bajaba, y cuando llegues al final del verano y al inicio del otoño, ya deberías tener a toda la población vacunada. Pero para que eso ocurra tiene que haber las vacunas. Claro. Ese es el asunto, ¿no? Uh-huh. Fíjate, todavía no se ha confirmado si es necesario que para que una persona esté inmunizada deba utilizarse, o sea, todavía no se ha confirmado. O sea, lo estaba viendo ayer en un programa especial sobre el asunto. Si un país puede inmunizar a toda su población utilizando distintos tipos de vacunas.
Es decir, en el caso y lo decían precisamente por el caso de Colombia, porque Colombia está comprando vacunas chinas, vacunas de tal, vacunas para poder suplir, y entonces hay una parte del territorio que va a ser inmunizado con una vacuna, otra parte del territorio que va a ser inmunizado con otro tipo de vacuna. Eso es recomendable que eso ocurra. O sea, va a estar toda la población sometida a al mismo riesgo o a las mismas condiciones a la hora de enfrentar el virus. Eso está, o sea, eso es una cantidad de preguntas que hay y que son todas absolutamente válidas. Pero es que las preguntas válidas hay que responderlas con respuestas científicas. Claro. No con tonterías. Mira. Y yo creo que hay que ser responsables. Nosotros tenemos que decirle a los venezolanos que estamos en medio de una pandemia, que no, la pandemia no se inventó para Venezuela, no fue hecha para Venezuela. Es una enfermedad que está afectando al mundo. Y en el mundo la gente se está vacunando. Y la vacuna rusa es una de las vacunas que está comprobado por los científicos que es efectiva para la inmunización. Por lo tanto, salir a regar fake, cuentos y todo aquello. Bueno, yo le voy a dar un dato. Si la vacuna rusa no sirviera, no hubiesen salido los chavistas a ponérsela primero. Pero nos vamos. Yo creo que es un dato importante, ¿no? Nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar allí y les pedimos que por favor nos acompañen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750